Licenciada, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches con todos. Dice buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a ver ahora, pues, evolución de la vida como tema, en este caso inicial, ¿no? Listo. Se puede mencionar que a lo largo de la historia de la biología, siempre ha habido científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies, ¿no? Y pues en la antigua Grecia, pensadores como, eh, se me ve el nombre, pensadores como aquí, Anaximandro, en este caso, déjenme, no, sí, ya está conectada la pizarrita, ya. Pensadores como Anaximandro, en este caso, se planteaba muchas preguntas acerca del origen de la vida. Como menciono en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies, el origen de la vida. En este caso, pues muchas preguntas se puede decir, pero fue durante los siglos, en este caso 19 y 20, cuando se elaboraron más teorías al respecto de la evolución de las especies. Recuerden que de ese tema en este caso estamos hablando, ¿no? Listo. Se puede decir que muchas veces estas teorías estaban más influidas por las creencias religiosas de la época. Y pues obviamente estaban basadas en observaciones científicas exhaustivas. Como menciono, muchas de las teorías que ya vamos a ver a continuación están muy influidas por las creencias religiosas de la época, que obviamente estaban basadas en observaciones científicas exhaustivas. Y pues ello conllevó a numerosos problemas, se puede decir, e incluso el descrédito de algunos científicos en desacuerdo con esas creencias. Vamos a ver a continuación algunas de ellas, pues que se podía decir que estaban en desacuerdo, ya que la mayoría de estas teorías estaban muy influenciadas, como menciono, por las creencias religiosas. Dos de ellas, pues en este caso, el fijismo y el catastrofismo estaban basadas en la interpretación literal de la Biblia, como menciono dos de ellas. ¿Cuáles? La teoría fijista y la teoría catastrofista. Tengo dos teorías.
la teoría fijista y la teoría catastrofista. Ambas teorías están basadas en la interpretación, como menciono, literal de la Biblia. Entonces, mencionamos que son dos teorías creacionistas, se les puede mencionar, porque consideraban que todos los seres vivos que existían en la tierra tenían su origen en la creación divina. Como menciono, estas dos teorías, pues ambas se puede decir que son teorías creacionistas. Recuerden que las dos están basadas en la interpretación de la Biblia y por eso menciono que se les puede llamar teorías creacionistas, porque consideraban que todos los seres vivos que existían en la tierra tenían su origen de la creación divina. Y empezamos hablando de la teoría fijista, en este caso. Según la teoría fijista, se puede mencionar que pues todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. O sea, nuestra teoría fijista nos dice que no hay ningún cambio absoluto, que que las especies se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Lo cual, pues obviamente, si ustedes después ya de estudiarlo, pueden mencionar que no es cierto, ¿no? Porque ha existido una evolución. Entonces no están, nuestra teoría fijista se puede decir que está errónea, ¿no? Pero pues en ese entonces se creía así o se suponía que era así. Como menciono, según la teoría fijista, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Eso nos dice la teoría fijista. Y pues esta teoría se puede decir que en ese entonces fue aceptada durante muchos años como válida. La teoría fijista, después de ese entonces, podría explicar, en otras cosas, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Entonces, en este caso, pues, ¿qué nos menciona? Nos menciona que nuestra teoría fijista ya no puede explicar en este caso cómo existen fósiles de muchas especies diferentes a las que tenemos en la actualidad, o en ese entonces a las que tenían también en la actualidad de ese entonces. Eran muy diferentes los fósiles a las especies que tenían en esa actualidad, en ese entonces. En cuanto a la teoría fijista, entonces, pues se puede decir que ya nuestra teoría fijista mencionaba, como digo, que todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal cual fueron creadas hasta la actualidad, hasta que después de varios años, recuerden que sí fue válida, hasta que después de varios años ya no se podía explicar la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Entonces, pues se crea supuestamente la teoría catastrofista, después de ella, la teoría catastrofista. Tengo aquí, miren, la teoría fijista, en este caso tenemos la creación, ay, ya, tengo la creación en la cual, ¿qué nos dice? Pues que supuestamente están tal cual creados todos los seres vivos, o sea, no ha existido cambios, en las cuales es una muy se crean muchas preguntas porque existen fósiles de animales que no están creados tal cual, pues como los tenemos ahora. Entonces dicen, ¿y de dónde salieron, no? Entonces, esto en cuanto a la teoría fijista. Ahora la teoría catastrofista que luego se creó, según esta teoría, se puede decir que hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Y pues así se puede decir que estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Entonces, ellos que mencionaban en la teoría creacionista que existió
catástrofes y de ahí hubo extinciones de algunas especies y de las especies extintas son esos fósiles, ¿no? Y de las que no, pues siguen, se podría decir tal cual como se han creado, según la teoría catastrofista, ¿no? Entonces, como menciono, esta teoría explicaría la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Y ahí es nuestro científico, en este caso, Jorge, el cual nos menciona más o menos en 1769 y en 1832 que uno de los naturalistas más conocidos, en este caso de la época, como menciono, fue un principal defensor de esta teoría de la catastrofista, ¿no? Y pues en cambio, según, como mencionó Jorge, pues según él, después de cada catástrofe, el espacio iba dejando, en este caso, o dejado por las especies extintas, era ocupado por las especies procedentes de otros lugares geográficos. Entonces, como ya se extinguieron, que menciona que ya pueden, en este caso, habitar otras especies que tal vez antes de que las especies se extinguieran no podían habitar ahí, ¿no? Entonces, esto nos menciona la teoría catastrofista, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues como su nombre mismo lo dice, hubo extinciones de algunas especies porque sucedió muchas catástrofes, que estas estaban descritas en la Biblia y que por ello pues explica la existencia de los fósiles que ya no existen, ¿no? Entonces, pues querían darle lógica, ¿no? A la teoría fijista y se creó la teoría catastrofista. Hasta aquí estamos claros. Sí, Lisa. Sí, licenciada. Ya, listo, gracias. Entonces, hasta aquí claros con estas dos teorías que fueron, como menciono, del siglo XIX al XX, ¿no? Cuando ya se puede decir que ya se crearon estas teorías. Y después de ello vienen otras teorías que ya vamos a ver. Empieza en este caso la teoría del lamarquismo. ¿Por qué se llama así? Pues porque fue considerada o fue estudiada esta teoría por Jean, que en este caso, pues era un caballero de Lamarck. Y en 1809 Lamarck publicó su obra filósofa. En este caso, él tenía una filosofía zoológica, Lamarck, ¿no? Entonces, él consideraba la primera teoría evolucionista, en este caso, pues de la historia científica moderna. Lamarck ya no mencionaba en este caso que él tenía una teoría creacionista como la fijista y la catastrofista. Él mencionaba que no. Él dice que él consideraba a su teoría, en este caso, como una teoría evolucionista. Él decía, no, esta teoría es evolucionista, no creacionista como las otras, ¿no? Él decía que, bueno, recuerden que ellas también estaban basadas en la Biblia, de ahí el nombre de teorías creacionistas, pero en cambio, el lamarquismo, como mencionó, recuerden que esta teoría toma el nombre de Lamarck porque nuestro científico, Jean, vivía en este caso, era un caballero de Lamarck, ¿no? Y en 1809 Lamarck publicó su obra Filosofía Zoológica, porque él, como mencionó, tenía una filosofía zoológica. Entonces, ¿qué dice? Listo, voy a publicar mi obra Filosofía Zoológica y esta yo voy a decir que es considerada una teoría evolucionista. Es más, de la historia científica moderna, que a la final sí fue así. Fue la primera teoría evolucionista de la historia científica moderna. Como mencionó, primero teníamos creacionistas y ahora ya tenemos la primera evolucionista, que fue en este caso, en 1909, ¿no? Listo. Y pues se puede decir que las teorías evolucionistas son todas aquellas teorías que proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos en especies anteriores. O sea, de ahí el nombre evolucionista. Repito, ¿qué son las teorías evolucionistas? Pues son todas aquellas teorías que proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos de especies anteriores.
Listo. Y pues vamos a ver la teoría de Lamarck, un poco resumida, se puede decir, en tres puntitos. ¿Cuáles son estos tres puntitos? Pues tengo, todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. Muy bien, de ahí sale, ¿no? La teoría evolucionista. Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos, ¿sí? Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado, obviamente, mediante cambios sucesivos. ¿Cuáles son esos cambios? Mediante la evolución que han tenido cada especie. De ahí proceden todas las especies actuales. Y estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos. Según Lamar, dice que todos estos cambios que han tenido las diferentes especies han sido producto de un esfuerzo intencionado de los organismos, y esto dirigido a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán las llamadas caracteres adquiridos. Entonces, Lamar menciona que toda la evolución que han tenido las especies ha sido por un esfuerzo intencionado de los organismos, que va dirigido a mejorar, en este caso, caracteres, los cuales se les denomina caracteres adquiridos. Y un ejemplo hipotético en este caso que tenemos es en cuanto a nuestras jirafitas. Déjenme hacerles más grande eh, para irnos ay, pero es que se me ve, ya, ahí creo, ya, sí, ahí, ya. Entonces, ejemplo de la teoría del lamarquismo, recuerden que dice que se produce cambios, en este caso, desde los antepasados hasta, obviamente, los que están existiendo ahora. De ahí nos dice que estos cambios son como mencionábamos, en este caso, estos cambios son producidos por un esfuerzo intencionado, decíamos, ¿no? Por un esfuerzo intencionado. Decía Lamarck que se producían estos cambios por un esfuerzo intencionado. Y a lo largo de ellos se llamaban caracteres adquiridos debido a ese esfuerzo, ¿no? Y recuerden, también mencionamos que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo resultan ser beneficiosos en este caso, y se puede decir que estos caracteres que han eh, adquirido pasarán a sus descendientes. También nos dicen, ¿no?, que estos caracteres adquiridos pasarán a sus descendientes. Entonces, en el ejemplo tenemos los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales. Si ustedes ven en nuestras fotitos, nuestras jirafas antecesores tienen en este caso pues un cuello súper corto, ¿no? Y pues cuando se puede decir que escasea el alimento, nuestras jirafitas se esfuerzan para llegar a las capas de follaje, en este caso a las capas de las hierbitas más altas, donde están nuestras plantitas más altas. Y de esta manera, la mar dice que así alargaron el cuello, ¿no? Debido, como menciono, a estos esfuerzos intencionados de los organismos. Ellos que hacen un esfuerzo intencionado para alcanzar las hierbitas, las plantitas de las hojas de las capas más altas, entonces eso hace supuestamente que les crezca el cuellito, según la mar, ¿no? Y que estos caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resultan beneficiosos, como obviamente crecer su cuellito, pasarán a sus descendientes. Y así este esfuerzo adquirido, menciona la mar, que ya pasarán a sus descendientes. Y el carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargan más el cuello, y así sucesivamente hasta llegar a las jirafas actuales. Ese es el ejemplo que nos coloca en este caso la marca. Claro, tal vez hasta aquí, o una partecita que todavía no esté clara en cuanto al ejemplo o en cuanto a lo que dice la teoría de la marca.
Claro. Sí, Licen, todo claro para mí. Sí, Liz. Gracias, Jenny. Tengo a Karen, gracias. Ya entonces, todo claro en cuanto a la teoría del amarquismo. Finalmente, recuerden los 3 puntos, en este caso de la teoría del amarquismo. ¿Cuáles eran? Que todas las especies, Lamarck dice que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales obviamente se han originado mediante cambios sucesivos. La segunda nos dice que estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos. Todos en este caso tienen este esfuerzo intencionado se le llama caracteres adquiridos después, ¿no? Y estos caracteres adquiridos a lo largo de la vida de los organismos, en este caso a lo largo de la vida de las jirafitas, ya pasarán a sus descendientes, nos dice la marca, ¿no? Listo. Vamos ahora, pues, a ver las críticas que tiene esta teoría, la teoría del lamarquismo. Vamos a hablar un poco de las críticas que tiene esta teoría, ¿no? En su época, pues, Lamarck fue duramente atacado, especialmente por eh, eh, por nuestro George, ¿no? Nuestro Jorge que mencionaba en este caso que él hablaba de la teoría catastrofista, ¿no? Y pues en este caso Lamarck fue muy criticado por nuestro Jorge, ¿no? Los motivos, obviamente, por los que entonces se rechazó su teoría fueron que Lamarck no aportó las pruebas necesarias, las pruebas imprescindibles para sustentar cualquier teoría. Lamarck no tuvo, como mencionó, las pruebas necesarias, ¿no? De su teoría. Y los científicos de la época consideraban que existen muchos caracteres que los organismos no le es posible fomentar voluntariamente, como por ejemplo el color del pelaje. Y pues en este caso también fue duramente atacado, como menciono, por estos científicos. Actualmente se puede decir que no se aceptaría la teoría de la mar por 2 razones. Los caracteres que pasan a los descendientes son los caracteres heredables, cuya información se encuentra en el ADN originada en los genes. Y dicho esto, pues los organismos no pueden introducir cambios voluntariamente sobre el ADN. Y por lo tanto, pues no hay intencionalidad en la evolución, como decía Lamarck, ¿no? Lamarck nos decía que debido a estos esfuerzos intencionales, se dan estos cambios y estos cambios pasan a sus descendientes. Pues obviamente no es así, porque recuerden que los caracteres están en el ADN y los organismos no pueden introducir cambios voluntariamente sobre el ADN, porque ya tienen un ADN estabilizado, ¿no? Y por lo tanto no existe esta intencionalidad de la evolución en cuanto a estos cambios que menciona Lamarck. Y recuerden también que los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer un organismo no afecta al ADN y por lo tanto pues no pasarían a sus descendientes este cambio que menciona Lamarck del cuello largo, ¿no? Recuerden que pues esto ya obviamente ahora se puede explicar las razones por qué la teoría de Lamarck no es aceptada debido obviamente a lo que menciono en este caso en cuanto a nuestros dos. Porque como mencionamos ya vimos todo lo que nos dice Lamarck en su teoría y pues aquí ya les doy razones en este caso de la cual no se acepta esta teoría, ¿no? Listo. Eh, ¿Dudas hasta aquí o todo claro en cuanto a Lamarck? Y pues a la Todo explicación. claro, Licen. No, no hay ninguna duda de Liz. Ya, listo. Esto en cuanto pues a lamarquismo. Recuerden, hemos visto teorías creacionistas, hemos visto teoría evolucionista, que en este caso tenemos a la teoría de Lamarck, y ahora vamos a ver y hablar sobre la teoría de Darwin, que también es una teoría evolucionista. Listo. Entonces, Charles Darwin, en este caso, es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología, ¿no?
Darwin en este caso destacó por sus grandes dotes como observador naturalista, ¿no? Que en este caso fue él, ¿no? Se puede decir, pues, que Darwin hizo un viaje y pues de ahí se volvió, se puede decir, famoso, porque él en sus inicios, él estudiaba medicina. Él nunca se podía decir que iba a ser un biólogo, por así decirlo, porque él estudiaba medicina. Entonces, después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, que duró pues 5 años. En este caso, el Beagle es un barco grande, se puede decir. Y pues él abordó este barco, dijo, creo que la medicina no es lo mío, entonces dijo, ya, nos vamos de viaje. Entonces, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, que duró más o menos este viaje unos 5 años, de 1931 a 1900, ay, de 1831 a 1836. Y durante este viaje, se puede decir que nuestro querido Darwin llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme y en el transcurso de las cuales él pudo sacar, se puede decir que varios estudios, varias observaciones de variaciones de diferentes poblaciones cercanas, en este caso en el espacio. Pero él mencionaba en cuanto a sus observaciones que estaban cercanas las poblaciones en cuanto en el espacio, pero estaban separadas por barreras geográficas, como las poblaciones de los pinzones en las Islas Galápagos. De, de ahí surge todo. En este caso se puede decir que elaboró detalladamente descripciones de toda la flora y fauna que iba él estudiando. Y también, aparte de ese estudio, tomó muestras de fósiles, en este caso de animales, de vegetales, por ejemplo, huesos, obviamente, que encontró en Sudamérica, y así, ¿no? Él fue, como menciono, viajando, Darwin viajó 5 años, en este caso, en un barco, ¿no? Entonces, se puede decir que posteriormente a ello, él dedicó su vida al estudio de esas notas y a de las muestras recopiladas, ¿no? Todos los datos que iba él obteniendo de su estudio apuntaban hacia una teoría evolucionista. Y pues en 1858, un joven científico llamado Alfred Russell remitió su teoría evolucionista a Darwin. Viendo los numerosos puntos en común que tenían estas dos investigaciones, decidieron publicar conjuntamente sus opiniones en la revista de la Sociedad Linneana. Y es así como años después, ya en 1859, Darwin publicó su obra de El origen de las especies, en la que ahí exponía ampliamente la teoría sobre la evolución de las especies. Recuerden que él, obviamente, estudió todas las notas y todas las muestras que recopiló durante los 5 años de viaje. Y después, como mencionó otro científico, en este caso llamado Albert Russell, él pues tenía muchas notas, se podría decir muchos resultados en común en cuanto a su investigación. Y así pues decidieron por eso publicarla conjuntamente sus opiniones en la revista de la sociedad, ¿no? Y años después ya Darwin publicó ya la obra finalmente del origen de las especies, en la que exponía ampliamente la teoría sobre la evolución de las especies. Y es así como surge la teoría de Darwin. Surge en este caso la teoría de Darwin, en la cual esta teoría de la evolución de Darwin se asienta en 3 puntos fundamentales, los cuales son la variabilidad como primer punto, la adaptación como segundo punto y la selección natural como tercer punto. En cuanto a la variabilidad, pues Darwin mencionaba que las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad, ¿no? Ya sea mayor o menor en función en cuanto a la especie observada, depende mucho de qué especie sea y ver cuánta variabilidad tiene, si es mayor o menor, pero en sí, pues todo
Siempre, siempre, siempre las poblaciones no son uniformes. Siempre tienen variabilidad. Y en un ambiente estable, con suficientes recursos, se puede decir que las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. Esto en cuanto a que tengan, pues, un ambiente estable con suficientes recursos. Hablando de la adaptación, en cambio, pues ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, pues se puede decir que obviamente de entre toda la variabilidad existente, habrá algunos individuos que quizá presentarán unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Y pues obviamente estos individuos que ya se adaptan estarán mejor en su ciclo de vida, se puede decir, ¿no? Recuerden, la adaptación siempre, obviamente, funciona con los que se puede decir que se adaptan pronto al nuevo ambiente. Recuerden que estos individuos, pues, estarán mejor adaptados, se puede decir, ¿no? Y en cuanto a la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia heredará los caracteres que determinan una mejor adaptación. Recuerden que los caracteres hereditarios están en el ADN, no como Lamarck mencionaba en este caso, pues que según el esfuerzo que hacían, ya iban adaptándose caracteres y según eso, pues ya los pasaban a sus descendientes. No, en el ADN estaba eso, ¿no? Y la mejor adaptación también en este caso está en el ADN. Entonces, si la selección se repite en cada generación durante miles de años, pues toda la población presentará el carácter que determina una mejor adaptación. Siempre heredan, obviamente, los caracteres que determinen la mejor adaptación. Porque si no heredan esos, pues los descendientes se puede decir que como no tienen la mejor adaptación, se mueren y así obviamente no va a quedar descendientes porque ya se mueren. Esto en cuanto pues veía Darwin y en cuanto a la selección natural lo hablaba, ¿no? Como menciono, esto en cuanto pues a la selección natural. Vamos a hablar ahora de las críticas que tenía el darwinismo, porque también tuvo críticas, en este caso, en ese entonces, la teoría de Darwin, de la teoría de Darwin, ¿no? También tenía críticas. Entonces, ay, si me escuchan bien, me sentió que mi conexión es inestable. O tal vez por ahí se escuche entrecortado, no sé, díganme. Hace ratito, Licen, se le escuchaba entrecortado, pero ahorita sí se le escucha. Ya, no sé si tal vez repito o estuvo claro hasta dónde entendieron. Todo claro, Liz. Y dicen todo claro. Ya sí se entendió entonces. La parte que se me entrecortó también, porque no sé qué partecita fue, pero me dicen nomás, ¿no? Si algo no está claro. Ya. Bueno, pues vamos a hablar, como menciono, las críticas al darwinismo. Recuerden que, pues, en la sociedad científica de esa época de Darwin, las teorías aceptadas sobre el origen de las especies eran creacionistas. Y, pues, la publicación de las teorías de Darwin causó un gran revuelo, siendo especialmente criticadas las teorías, en este caso, concernientes al origen del ser humano, ya que entraban obviamente directamente en conflicto con las teorías de la creación divina bíblica, porque Darwin mencionaba que todo es en cuanto a una evolución, creadas en este caso por evolución, y pues obviamente iban en contra de las teorías creacionistas y obviamente de la creación divina bíblica. Con el tiempo, pues la teoría de la evolución de Darwin fue aceptada y ha sido una de las aportaciones más influyentes en el campo de las ciencias de la vida. En ese entonces,
pues quedaron algunas preguntas que Darwin no pudo solucionar en su momento, porque ahora pues ya todas han sido solucionadas, ¿no? Pero en su momento Darwin no pudo solucionar algunas preguntas que surgían. Una de ellas era cómo se generaba la variabilidad en la época de una determinada especie. Otra pregunta que tenían era cómo pasaban los caracteres de los progenitores a sus descendientes. Y pues obviamente debemos tener en cuenta que pese a que los trabajos de Mendel fueron publicados en 1865, Darwin nunca llegó a conocerlos y por ello no tenía en este caso respuesta para esas preguntas, ¿no? Y no fue hasta más tarde cuando los conocimientos sobre genética, en este caso, pues ya dieron de respuesta o permitieron dar respuesta a las preguntas que planteaban, en este caso, a la teoría de Darwin. Porque Mendel, recuerden que él descubrió en este caso, o pues fue en este caso el que publicó que en cuanto a toda la evolución, en cuanto a cómo se produce esto de los caracteres de los progenitores a los descendientes, recuerden que él tiene tres leyes en este caso, denominadas las leyes de Mendel para la genética, ¿no? Que ahí ya se ve absolutamente todo y se responde pues a todo esto de la evolución, lo cual Darwin no quiere decir que estaba equivocado porque no tenía respuesta, sino que obviamente en ese entonces él no pudo llegar a conocer los trabajos de Mendel, porque ahí sí ya hubiera respondido a las respuestas que surgían en este caso en cuanto a la teoría de Darwin. Y pues esto se puede decir en cuanto a las críticas que tenía Darwin. Vamos ahora a hablar, seguimos en este caso en cuanto a Darwin, pero vamos a hablar un poco de los pinzones de Darwin. Recuerden que uno de los animales que más llamó la atención de Darwin durante su estadía en las Islas Galápagos fueron los pinzones. Darwin observó a las 13 especies diferentes que existían en las islas y todavía una especie pues más en el continente. Se puede decir en este caso que había 14, ¿no? Y pudo comprobar que estas aves son muy similares entre sí, excepto por la forma y tamaño del pico. Todas las 13, 14 especies, él mencionaba que son iguales, excepto en la forma y tamaño del pico. Entonces, él obviamente se puede decir que se interesó mucho por nuestros pinzones, como mencionó, y por nuestras formas, tamaños que tienen los picos, ¿no? De los pinzones. Y pues, a pesar de que todas estas especies forman parte del mismo grupo taxonómico y son muy cercanas entre sí, presentan una clara diferenciación, como mencionó, en la estructura de su pico, lo cual se puede decir que se ha convertido en una de las pruebas más importantes a favor de la teoría darwinista de la evolución de las especies. Después de numerosos estudios, se ha demostrado que la estructura del pico de los pinzones está directamente relacionada con la alimentación de cada uno de ellos y por lo tanto con los alimentos disponibles en cada isla del archipiélago del Galápagos. De esta manera, pues se puede decir que existen pinzones que se alimentan de frutas, otros que se alimentan de insectos y otros que se alimentan de semillas. Por ejemplo, los pinzones frugívoros tienen un pico similar al del oro, ¿no? Que pues se puede decir que este pico está preparado para romper los frutos, mientras que los que se alimentan de semillas tienen un pico más grueso, que les permite machacar las semillas con facilidad. En cambio, mientras que los pinzones insectívoros tienen un pico más fino y alargado para alcanzar las larvas o cazar insectos con facilidad. Tal cual tengo yo en la fotito, por ejemplo. Tengo yo a mis fructívoros, si ustedes se dan cuenta, tienen el pico como el de un lorito, ¿no? Tienen en este caso un pico grande para, obviamente, comer las frutitas, ¿no? Los insectívoros, si ustedes ven, es un pico más largo, obviamente para poder cazar a nuestros insectos. Tengo en este caso también a nuestros de las semillas, a nuestros pinzones de semillas que igual su pico sirve para machacar en este caso las semillas, ¿no? Si ven es diferente.